Imagínate que estás en medio de un puente tambaleante. A un lado tienes la fe radical en Dios y en el otro la incredulidad. Y tú estás ahí en la mitad, balanceándote. Ese puente es la duda. Es un estado intermedio entre confianza y rechazo. Y el problema es evidente. Ese puente no es un lugar donde puedas quedarte para siempre. Tarde o temprano tendrás que decidir a dónde te vas a ir o te vas a caer. Hoy vamos a hablar de la duda porque es un tema que nos afecta a todos los creyentes en algún momento de nuestras vidas. De pronto a unos más que a otros o en diferentes áreas, pero de que nos llega, nos llega. Dudas sobre la misma existencia de Dios, sobre su palabra, sobre sus promesas, sobre su fidelidad en tu vida. Y quiero compartirte algunos principios que a mí me han ayudado a resolver dudas a lo largo de mi vida cristiana y que espero puedan ayudar a alguien que esté escuchando allá afuera. Por otro lado, y este es el lado positivo, cuando logramos resolver una duda, nuestra fe se fortalece muchísimo, porque las dudas son fortalezas mentales, son creencias que hemos adquirido por la razón que sea, que distorsionan nuestra imagen de Dios y de la realidad. Y una vez las derribamos, son derribadas para siempre. La verdad nos hace libres y nunca más somos presos de esa duda en particular. Y así, poco a poco, entre más dudas resolvemos, más fuerte es nuestra fe y más acertada nuestra visión de la realidad y de cómo es Dios. Así que bienvenidos a Fe, Razón y Cultura y a esta serie sobre la duda. Muy bien. ¿Qué es la duda y por qué es importante hablar de esto? La palabra duda proviene del latín dubitare, que significa estar en dos mentes, pero hay 5 palabras más en la Biblia que se traducen como duda. Cada una de ellas tiene un significado y una connotación un poco diferente, y cuando las juntamos todas, tenemos una imagen mucho más clara y robusta de lo que significa dudar, de qué quiere decir la Biblia cuando usa la palabra duda y de por qué es tan importante hablar de esto y por qué la duda es tan problemática. La primera palabra es dipsukos. La encontramos en Santiago 1, de 6 al 8, cuando Santiago dice que el que duda, y esa es la palabra, es semejante a la ola del mar que es impulsada por el viento y echada de un lado a otro. Y lo que significa esta palabra es inconstancia crónica o doble ánimo. Después tenemos diacrino, que la encontramos en Marcos 11, 23, cuando Jesús está enseñando que si alguien le dice a este monte, quítate y échate en el mar y no duda, ahí está la palabra otra vez, en su corazón, sino que cree, le será hecho. En este caso, la palabra duda significa división interna que te paraliza, que no te deja actuar. La tercera palabra que se traduce como duda o a veces como preocupación en la Biblia es meteorizomai. La encontramos en Lucas 12:29, cuando Jesús le dice a los discípulos, no andéis preocupados, esa palabra, por lo que habéis de comer o beber. Y lo que significa es literalmente estar elevado o suspendido en el aire. De ahí sacamos nuestra palabra meteorito en español, porque es como estar suspendido en el aire. Y esta palabra describe la ansiedad y la inseguridad de sentirse sin piso. La cuarta palabra es dialogizomai. La encontramos en Lucas 24:38, cuando Jesús le dice a los discípulos después de que resucitó, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? En otras palabras, ¿por qué tienen ese diálogo interno? Y eso es lo que significa esta palabra, un diálogo interno cargado de conflicto y confusión, una lucha mental. Y la quinta y última palabra que se traduce como duda es distazo. La encontramos en Mateo 14:21, cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo que significa esta traducción es quedarse con reserva sobre algo, es decir, quedarse atrás como pensando, como no estando seguro, y esas reservas no te dejan comprometerte del todo con algo, con una causa o en este caso con tu fe en el Señor. Si ves que cada palabra te transmite un aspecto un poco diferente de la duda, pero si los juntamos todos, tenemos que dudar es ser inconstante, crónicamente indeciso, paralizado, lleno de diálogos internos contradictorios, ansioso, como sin piso, como suspendido en el aire, e incapaz de comprometerse del todo con algo. Evidentemente es un estado en el que no podemos vivir, al menos no sin volvernos locos. Entonces, ¿qué hacemos con la duda? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que dudar no es pecar.
pero sí es una señal de que nuestra fe está débil en algún aspecto. Recordemos el pasaje de la Biblia en el que un padre le lleva a su hijo a Jesús, un hijo que está siendo atacado por un espíritu inmundo desde la niñez que lo echa al agua y al fuego. Lo lleva a Jesús para que lo sane, pero tiene dudas porque dice si puedes. Y Dios le dice si puedes, al que cree todo le es posible. Y entonces el padre del muchacho dice creo, pero ayuda a mi incredulidad. En este pasaje vemos que el papá tiene dudas y las dice abiertamente ante Jesús, pero quiere superar esas dudas y le pide a Jesús que ayude su incredulidad, y vemos que el Señor no lo reprocha de ninguna manera. Al contrario, sana al hijo. Y yo creo que es porque aunque está dudando, él tiene la actitud correcta, él quiere corregir la duda. La segunda cosa que debemos hacer es admitirlas y ser capaz de articularlas con honestidad. La duda es engañosa y a veces creemos que proviene de una razón cuando en realidad hay una causa más profunda que no hemos descubierto o que no queremos admitir. Nos da vergüenza siquiera decir en voz alta las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero tenemos que ser capaces de llamar a las cosas como son, escribirlas y ser capaz de articularlas con honestidad ante Dios y ante algunos hermanos de confianza en la fe para poder empezar a resolverlas. En tercer lugar, tenemos que tomarnos la duda en serio. Esconderla en nuestra mente y dejar que crezca en silencio en el fondo de nuestro corazón es lo peor que podemos hacer. Porque como ya vimos, no vas a vivir en la mitad del puente para siempre. Y si no trabajamos por resolver esas dudas o conflictos, inevitablemente con suficiente tiempo, terminaremos en el lado de la incredulidad y el cinismo con un corazón endurecido. Tomarnos las dudas en serio es muestra de que nos importa nuestra fe, de que queremos resolverlas, de que queremos quitar ese obstáculo en nuestra relación con Dios. Y tomárnosla a la ligera, pues muestra todo lo contrario. Lo cuarto es entender que la duda es multifacética y en eso me voy a enfocar en esta serie. Es decir, toca tus emociones, tus pensamientos, tiene mucho que ver con tu crianza, con tus experiencias y también tiene muchos niveles. Es como una cebolla y toma tiempo y esfuerzo el remover capa por capa para llegar al corazón del asunto. Así que tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacer ese trabajo. En quinto lugar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de buscar las respuestas. Como dijo San Agustín, la fe busca entender. O Pedro, estén siempre listos para dar una razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero en sexto y en último lugar, y lo más importante es saber y recordar que Dios no le tiene miedo a tus dudas y a tus preguntas. Él te conoce mejor de lo que tú a ti mismo. Y su carácter, sus promesas, su fidelidad no se desvanecen por nuestras preguntas y nuestras dudas. Así que descansa en Jesús, en la roca, en medio de todo este proceso y recuerda que el solo hecho de que estés preocupado por tus dudas es muestra de que te importa tu relación con el Señor y Él ve eso en ti. Si quieres saber más de esto y quieres conocer los 7 tipos o familias principales de las dudas que enfrentamos los cristianos, su causa y cómo intentar resolverlas, te invito a que continúes viendo esta serie sobre la duda, para la cual nos vamos a basar en el libro de Os Guinness God in the Dark, empezando por el siguiente video en el que hablaremos del primer tipo o familia de dudas, las dudas que provienen del olvido. Quédate conectado, gracias por escucharnos, recuerda suscribirte a nuestro canal y hasta la próxima.